Hola, ¿qué tal todos? Continuamos con nuestro tema del aparato digestivo. Proseguimos en el esófago. En la clase anterior habíamos visto las regiones del esófago. Habíamos hablado del esófago cervical, el esófago torácico y el esófago abdominal. Habíamos hablado que hay dos esfínteres, un esfínter esofágico superior que queda a nivel del cartílago cricoides y habíamos hablado de un esfínter esofágico inferior que queda en la inmediatamente inferior al diafragma. Habíamos hablado cómo estos dos esfínteres regulaban el paso del alimento tanto en la parte superior como en la parte inferior. Habíamos hablado de la importancia del inferior porque es, el, es un sitio donde normalmente se produce una enfermedad que, valga la redundancia, se produce porque este esfínter esofágico, una vez se ha abierto para el paso del alimento, no se cierra, sino que continúa parcial o totalmente abierto, permitiendo el reflujo de ácido nuevamente hacia el esófago. Esto ocasiona unos síntomas que son variables, va desde una simple ardor en la región superior del abdomen hasta síntomas tan severos como dolor en el pecho, molestias en la garganta, problemas para el habla, pérdida de la voz y pues si no se corrige a tiempo puede haciendo una alteración de la mucosa del esófago, llegando incluso a producir cambios histológicos que podrían conducir a cáncer. Entonces es algo muy importante porque es una enfermedad de todos los días y que básicamente está producida por muchos factores, entre ellos la forma como nos alimentamos, el uso de cigarrillo, el uso de bebidas alcohólicas, de bebidas muy calientes, de comidas rápidas, no comer en horarios definidos, consumir demasiado dulce, por ejemplo, son factores que pueden aumentar el reflujo. Vamos a hablar ahorita de la vascularización del esófago. Eh, la circulación del esófago depende de la porción de la cual estemos hablando. Si estamos hablando de la porción cervical, o sea, la porción superior en el cuello, la arteria que lo va a irrigar es la arteria tiroidea inferior. Esta es una rama de la arteria subclavia, tanto derecha como izquierda. En la arteria subclavia va a dar un pequeño tronquito que se conoce como tronco tirobicérvico escapular y ese tronco va a originar una arteria que se denomina la arteria tiroidea inferior, que a su vez va a dar una rama esofágica. La porción torácica está irrigada por ramas directas de la aorta, es decir, pequeñas arterias que dependen directamente de la aorta. Y la porción diafragmática y abdominal están irrigados por una arteria que se denomina la gástrica izquierda, que es rama de un pequeño tronco, de un gran tronco. Este sí no es un pequeño, sino un tronco cortico, pero de bastante volumen, rama de la aorta que se denomina el tronco celíaco. Y ahí, de ese tronco celíaco, se van a derivar tres arterias: la arteria hepática, la arteria esplénica que va para el vaso y la arteria gástrica izquierda que va para el estómago, para la curvatura menor y para la cara posterior del estómago. Y esta gástrica izquierda nos va a dar una rama para el esófago. Y la arteria frénica inferior izquierda, que es rama de la aorta. Aquí vemos una diapositiva donde se está ilustrando lo que les acabo de decir. Entonces tenemos la aorta, que es esta. Aquí habríamos quitado el corazón, que vendría quedando en esta zona. Del corazón se origina la aorta. Aquí está el callado de la aorta. Esta sería la aorta descendente que va por el tórax, se atraviesa el diafragma. Al atravesar el diafragma se convierte en la aorta abdominal. A nivel cervical, entonces la aorta nos va a dar esta rama que se llama el tronco brachiocefálico,
El tronco brachiocefálico nos va a dar otras dos ramas, una que es la subclavia, que va para el miembro superior, y otra arteria que es la carótida, que va para el cuello y la cabeza. De esta subclavia se origina un pequeño tronco, acá se denomina tronco tirobicérvico escapular. Ese tronco tirobicérvico escapular se llama así, tirobicérvico escapular, porque va a dar una arteria para la tiroides, o sea, la tiroidea inferior, va a dar unas ramas para el cuello y otra para la escápula, por eso se denomina tirobicérvico escapular. Del lado izquierdo, aquí la aorta origina dos grandes vasos, ya no hay un tronco brachiocefálico izquierdo como si lo hay en el derecho, sino que la aorta origina directamente una arteria carótida izquierda y una arteria subclavia izquierda. De esta arteria subclavia izquierda entonces se nos va a originar el tronco tirobicérvico escapular de ese lado, y el cual nos va a dar una arteria tiroidea inferior, que a su vez va a originar una rama esofágica. ¿Listo? A nivel del esófago torácico, me perdona un poquito, estoy en un sitio público donde hay bastante ruido. No he podido enviarles videos más oportunamente, precisamente por cuestiones de sonido que no he podido lograr arreglar, pero ahí estamos en ese proceso. Venía diciéndoles que de la aorta torácica se desprenden unas ramas que son las arterias bronquiales, que también envían ramas para el esófago, y arterias esofágicas. Una vez el esófago ha cruzado el diafragma, se convierte en el esófago abdominal. De ahí su circulación depende de este tronquito, que no es tronquito, realmente es por lo corto, pero realmente es una arteria de gran volumen que inmediatamente nace de la aorta, da varias ramas. Da una rama para el hígado, da otra rama que se llama la gástrica izquierda, que es la que está representada aquí, y da una rama para el vaso. La rama del tronco celíaco, la gástrica izquierda, nos va a dar circulación para la unión cardioesofágica, para la región alta del estómago, o sea, para el fondo gástrico y para la cara posterior. De esa gástrica izquierda se deriva una arteria esofágica, se derivan arterias esofágicas que le van a dar la irrigación al esófago distal. Y la otra rama de la frénica izquierda, la arteria frénica, pero que no se encuentra, pues no está ilustrada en este esquema. El retorno venoso pues es similar al de las arterias, simplemente que el retorno venoso se da por un sistema diferente. A nivel del cuello y a nivel del tórax, todo el drenaje del esófago va hacia una vena que se denomina la cava superior. Esta vena cava superior se forma de circulación que viene del cuello, ¿sí? Del cuello y de los miembros superiores. A nivel del cuello tenemos el complejo de las venas yugulares. Aquí no se habla de venas carótidas, las carótidas son solamente arterias. Su representación en el cuello son las venas yugulares, que drenan la circulación de la cabeza y del cuello a las venas subclavias, o sea, se unen con las subclavias para formar este tronco aquí que se denomina la vena brachiocefálica, igual del lado izquierdo. Las yugulares se unen con las subclavias para formar la vena brachiocefálica izquierda. Fíjense que aquí, a la diferencia de las arterias, si hay una vena brachiocefálica derecha y una vena brachiocefálica izquierda. En el caso de las arterias, hay una arteria brachiocefálica derecha, pero no hay arteria brachiocefálica izquierda, a diferencia de las venas, que sí hay vena brachiocefálica de los dos lados. Bueno, esto para ilustrar que finalmente la circulación del esófago drena a este complejo que es el de la vena cava superior,
a través de unas venas que tenemos en el tórax que se denominan la vena ácigos y la vena hemiácigos, y otra vena que se denomina la vena ácigos accesoria. Este sistema de las ácigos es el que drena toda la circulación del tórax, gran parte de la circulación del tórax. El drenaje venoso del tórax se hace por este complejo de las ácigos, quienes finalmente derivan a la vena cava superior. A nivel del abdomen vamos a tener que la circulación drena básicamente a un complejo, es una red de venas que drenan finalmente a esta que es la vena esplénica, que se une con otra vena que drena toda la circulación del intestino y del colon, que se denomina la vena mesentérica superior, y esta vena esplénica con la vena mesentérica superior me forman una vena importantísima para la vida que se denomina la vena porta. Esta vena porta va a entrar al hígado y nos va a hacer una distribución de ella en el hígado, que después se recoge por otro sistema de venas que se denominan las suprahepáticas, y estas drenan a la vena cava inferior. Eso lo veremos más adelante. Importante que sepan entonces que el esófago y el estómago drenan, la circulación venosa se lleva gracias a un sistema que se denomina el sistema porta, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de circulación a nivel intestinal, a nivel del colon, a nivel del estómago, vamos a tener que referirnos al sistema porta. La inervación entonces se hace a través del nervio vago y a través del sistema nervioso autónomo, principalmente por el sistema simpático. El nervio vago lo hemos representado acá. El nervio vago tiene tanto fibras motoras como también sensitivas. Ese nervio vago es el que denominamos el 12º par craneano. Es un nervio que se origina en el tallo cerebral, o sea, viene del cráneo, desciende por el cuello y llega hasta las placas mioneurales en el músculo liso del esófago. Y va a ser el principal motor de la contracción esofágica. También tenemos pues el sistema simpático en los plexos que habíamos hablado en un video anterior, que son los plejos mientéricos y submucosos. Aquí vemos una ilustración de los nervios vagos. Fíjense que vienen del cuello, que son nervio vago derecho, nervio vago izquierdo, ¿sí? Y estos a nivel del esófago van a formar una red en el esófago torácico, que se denomina el plexo esofágico anterior, y obviamente también en la parte posterior habrá un plexo esofágico posterior. Ya en la parte distal del esófago se vuelve a formar un tronco, que sería el tronco vagal izquierdo o anterior, y el derecho estaría en la cara posterior del esófago, para luego cruzar el diafragma y distribuirse en cada uno en un tronco nervioso anterior y otro posterior, que vamos a ver cuando hagamos el video sobre el estómago. Hablemos un poquito con respecto a la deglución. La deglución es el proceso de ingerir el alimento y llevarlo hasta el estómago. Esa deglución entonces inicia en la boca, cuando con nuestra lengua comprimimos el alimento. Bueno, los dientes nos ayudan a disminuir, digámoslo así, la dureza, la consistencia de los alimentos. Cuando hacemos esta acción con los dientes, entonces lo pasamos aquí a la cavidad oral y con la lengua contra el paladar comprimimos
el alimento y lo volvemos lo que denominamos el bolo alimenticio. Luego, una vez hecho esto, nosotros lo impulsamos hacia atrás mediante un sistema de glutorio, ¿sí? Donde una vez al pasar a la bucofaringe, la lengua bloquea para que hacia el paladar, para que el alimento, el bolo alimenticio no se devuelva. Asimismo, el velo del paladar, el paladar blando, se va hacia arriba y hacia atrás, bloqueando el paso hacia la nasofaringe, y la epiglotis se cierra para proteger la laringe, la vía aérea. Por eso es que cuando comemos, pues las cosas se van hacia el estómago, no se van hacia la vía respiratoria. A veces puede ocurrir incoordinación y, por ejemplo, cuando tomamos a veces agua y de pronto estamos hablando, nos reímos, o simplemente a veces son errores un poquito en la deglución de milisegundos normales, fisiológicos. Decimos que las cosas se nos van por el camino viejo, y es cuando una parte muy pequeña de este alimento alcanza a filtrarse aquí hacia la vía aérea, llega hasta las cuerdas vocales y nos produce tos. Pero normalmente es un proceso que no ocurre en condiciones normales. Sí ocurre mucho en personas de tercera edad, en personas con demencia, en personas con trastornos neurológicos, o incluso puede ocurrir en personas cuando consumen demasiado alcohol. Una vez que ha pasado la laringofaringe, el alimento ya es impulsado al esófago, regulado aquí por esto que es el esfínter esofágico superior, que queda a nivel del cartílago cricoides. Aquí el alimento, ya por impulsos del esófago, por contracciones esofágicas, es enviado hasta el esfínter esofágico inferior. Este se relaja, permitiendo el paso del alimento. Hay condiciones donde este esfínter esofágico inferior no se quiere abrir, llega el alimento hasta acá y él sigue cerrado. Esto sucede en una enfermedad que se denomina la acalasia, donde este esfínter esofágico inferior continúa cerrado a pesar de que ya llegó el alimento ahí, pero él no lo deja pasar. Al no dejarlo pasar, entonces esto crónicamente va produciendo una dilatación del esófago hasta que el esófago se dilata tanto que a veces es necesario hacer una cirugía para corregir esto. Una cirugía donde se corrige este esfínter esofágico inferior para que el alimento pueda pasar. Bien, amigos y amigas, entonces continuaremos en el siguiente video hablando del estómago. Ya hemos hablado del esófago. Espero que repasen, que el video les sea de mucha ayuda, que consulten sus textos, que desarrollen los cuestionarios, y nos veremos en el siguiente video. Bye bye, muchísimas gracias.